Kaeli acaba de cruzar la línea más peligrosa que alguien puede cruzar en un reality show. Agarró toda la comida del almacén, absolutamente toda, y la tiró a la piscina. No fue un accidente, no fue un berrinche pequeño, fue un acto de destrucción total que dejó a todos los participantes sin nada que comer durante días, y ahora la casa entera está al borde del colapso. Porque esto no es solo hambre, es traición, es sabotaje, es la sensación de que alguien decidió dinamitar la convivencia completa solo porque sí. Y lo peor es que nadie sabe si esto va a quedar impune o si lo que viene después va a ser todavía más brutal. Esto no fue una pelea normal, no fue un malentendido, fue un ataque directo contra todos. Porque cuando vacías el almacén de comida en un encierro, donde no puedes salir a comprar nada, donde dependes completamente de lo que la producción te da, estás poniendo en riesgo la supervivencia básica de la casa, y eso cambia todo. Porque ahora ya no se trata de alianzas, estrategias o juegos de poder, se trata de algo mucho más primitivo. Se trata de hambre, de impotencia, de rabia acumulada que ya no tiene freno, y la casa lo sintió de inmediato. Pero para entender por qué esto es tan grave, hay que ver cómo estaba el ambiente antes de que Kaeli tomara esa decisión, porque la tensión ya venía creciendo desde hace días. La convivencia forzada, el desgaste emocional, las alianzas que se rompen y se reconstruyen cada semana, todo eso ya tenía a la casa en un punto crítico, y en medio de ese polvorín, algunos participantes empezaban a mostrar señales de agotamiento extremo. Kaeli era una de ellas. Pero nadie esperaba que su forma de explotar fuera tan destructiva. Dentro de la casa, los bandos ya estaban más o menos definidos. Por un lado estaban figuras como Fabio Agostini, Stefano Piccioni y Yoridan Martínez, tipos que no se quedan callados, que confrontan directo y que cuando algo les molesta lo dicen sin filtro. Del otro lado estaban Celine, Laura González y Curvy, que intentaban mantener cierto equilibrio, mediar cuando las cosas se ponían tensas, pero que tampoco iban a aguantar cualquier cosa. Y luego estaban los observadores estratégicos, como Kenny Rodríguez, Josh Martínez y Luis Coronel, que preferían mantenerse al margen, calcular, esperar el momento indicado para moverse. El Divo y Kenzo Nudo flotaban en una zona intermedia, a veces aliados, a veces independientes, siempre atentos a cómo se movía el tablero. Y en medio de todo eso, Kaeli, alguien que ya venía acumulando roces, que sentía la presión de estar en la mira, que probablemente estaba harta de algo o de alguien, pero lo que hizo no fue confrontar a una persona, fue atacar a todos, y eso es lo que hace que este episodio sea tan explosivo. Ahora viene la parte que nadie vio venir. Porque lo que pasó no fue gradual, fue repentino, violento y completamente inesperado. Kaeli entró al almacén, ese espacio que en cualquier reality es sagrado porque ahí está la comida de todos, y empezó a sacar todo. Bolsas de arroz, latas, paquetes, frutas, verduras, lo que fuera, y uno por uno los fue tirando a la piscina. No con cuidado, no con duda, con furia, con la intención clara de que nada de eso se pudiera recuperar. Porque cuando la comida cae al agua con cloro, se contamina, se arruina, se pierde para siempre. Los primeros en darse cuenta fueron los que estaban cerca de la piscina, vieron las bolsas flotando, los paquetes hundiéndose, y al principio no entendieron qué estaba pasando. Pensaron que tal vez algo se había caído por error. Pero cuando vieron a Kaeli saliendo del almacén con más cosas en las manos, con esa expresión de alguien que ya no le importa nada, ahí fue cuando el pánico empezó a extenderse. Alguien gritó, otro corrió a detenerla, pero ya era demasiado tarde, el daño estaba hecho, y lo que vino después fue caos puro. Fabio Agostini fue uno de los primeros en explotar. Empezó a gritar que eso no podía quedar así, que la producción tenía que intervenir de inmediato, que no se podía permitir que alguien saboteara a todos de esa forma. Stefano y Yoridan lo respaldaron al instante, exigiendo consecuencias, hablando de represalias, dejando claro que si la producción no hacía algo, ellos iban a tomar cartas en el asunto. Y esa amenaza no sonó vacía, sonó real, pero lo más impactante fue la reacción de los que normalmente intentan mantener la calma. Celine, que siempre busca mediar, esta vez no pudo ocultar su indignación. Laura González, que suele ser diplomática, dejó claro que lo que hizo Kaeli le parecía egoísta, infantil y completamente fuera de lugar. Curvy intentó contener la situación, pero hasta ella admitió que esto era demasiado, porque una cosa es pelear, discutir, tener roces. Otra muy distinta es dejar a todos sin comida por días, y ahí es donde la situación se vuelve todavía más delicada. Porque esto no es solo un berrinche que se olvida al día siguiente, esto es una crisis que va a durar días, porque la producción no puede reponer la comida de inmediato, y mientras tanto, todos van a tener que lidiar con el hambre, con la frustración, con la rabia de saber que alguien les quitó algo tan básico como comer, y eso cambia completamente la dinámica de la casa, porque ahora la pregunta no es quién va a ganar el juego. La pregunta es cómo van a sobrevivir los próximos días sin matarse entre ellos, y lo más peligroso es que algunos ya están calculando cómo usar esto a su favor.
Kenny Rodríguez, Josh Martínez y Luis Coronel no explotaron como los demás. Se quedaron observando, midiendo, viendo quién se debilita, quién pierde el control, quién se convierte en el siguiente blanco. Porque en un reality, el caos siempre es una oportunidad para los que saben esperar. Y ellos lo saben. El Divo y Ken Sonudo están en una posición incómoda. Porque por un lado entienden la indignación colectiva, pero por otro no quieren ser parte del linchamiento social que ya empezó a formarse alrededor de Kaeli. Porque eso también es peligroso. Porque si todos se unen contra una sola persona, después pueden venir por ti. Y en un encierro, la turba es impredecible. Pero lo que realmente tiene a todos en vilo es la reacción de la producción. Porque esto no es algo que se pueda ignorar. Kaeli no rompió una regla menor, saboteó la convivencia entera, y la pregunta que todos están haciendo es si la van a expulsar de inmediato, si la van a castigar de alguna forma, o si la producción va a dejar que los mismos participantes le hagan pagar el precio. Y esa incertidumbre es lo que está alimentando la tensión, porque si la producción no hace nada, los demás van a sentir que pueden hacer justicia por su propia mano. Y eso puede derivar en algo mucho peor. En aislamiento total, en humillación constante, en una guerra psicológica que no va a parar hasta que Kaeli se quiebre o hasta que alguien más cruce otra línea. Y si la producción sí interviene, si la expulsan, eso va a sentar un precedente, va a dejar claro que hay límites que no se pueden cruzar, pero también va a dejar a los demás con hambre, con rabia acumulada y sin un blanco claro contra quién descargarla, y ahí es donde esto se pone realmente interesante. Porque lo que hizo Kaeli no fue solo un acto de destrucción, fue una declaración. Fue decir que ya no le importa el juego, que ya no le importa la convivencia, que está dispuesta a llevarse todo por delante. Y eso asusta, porque si alguien llega a ese punto, si alguien decide que ya no tiene nada que perder, se vuelve impredecible, y lo impredecible en un encierro es lo más peligroso que puede haber. Sinceramente, esto ya no es un reality normal. Esto se convirtió en una prueba de resistencia emocional, porque no se trata solo de aguantar el hambre. Se trata de aguantar la convivencia con alguien que acaba de traicionarte de la peor forma posible. Se trata de controlar la rabia cuando lo único que quieres es explotar. Se trata de decidir si te unes al linchamiento colectivo o si te mantienes al margen sabiendo que eso también tiene consecuencias. Y lo más impactante de todo es que esto puede ser solo el principio. Porque si Kaeli hizo esto ahora, ¿qué va a pasar cuando la presión siga subiendo? ¿Qué va a pasar cuando otros participantes sientan que ya no tienen nada que perder? ¿Qué va a pasar cuando las alianzas se rompan definitivamente y cada quien empiece a jugar sucio de verdad? Porque la comida era solo el pretexto. El verdadero conflicto tiene que ver con poder, con control, con resentimiento acumulado durante semanas. Y eso no se resuelve con una disculpa ni con una sanción de la producción. La casa ya no puede seguir funcionando bajo las mismas reglas, porque alguien acaba de demostrar que las reglas no importan, que si estás lo suficientemente desesperado o lo suficientemente enojado, puedes hacer lo que sea. Y eso cambia todo el juego, porque ahora todos saben que no hay límites reales, que cualquier cosa puede pasar, y que la próxima vez el ataque puede ser todavía peor. Así que la pregunta que queda flotando en el aire, la que nadie se atreve a responder del todo, es qué va a pasar ahora, si Kaeli va a pagar el precio con una expulsión fulminante, o si va a tener que enfrentar algo mucho más cruel, que es seguir encerrada con todos los que acaba de traicionar. Si la producción va a intervenir, o si va a dejar que esto explote solo. Y sobre todo, si este acto de destrucción masiva es el final de algo o apenas el primer movimiento de una guerra mucho más sucia que recién está empezando.